Y en el momento que usted reciba este libro, como debe, me trae un resumen de la página 1 a la 4. Libro de apologética. Resumen de página 1 hasta la página 4. Y le vuelvo a repetir que quiero que haga el resumen a mano. A mano. Que no lo venga a leer acá. ¿Ven? Hágalo a la mano que algo se le queda. Yo le pregunto y usted me dice lo que se le quedó. No quiero que me dé el discurso. Allá no podemos leer. Allá no se puede leer aquí. No. Yo le mando de leer, pero no es para que lo vea aquí. Es para que me diga lo que se le quedó. ¿Amén? Lo que se le quedó. Cuando uno copia, siempre va a haber algo que se le va quedando. ¿Ya? Amén. Ahora, si no tiene muy buena memoria, pues vuelvo a leer. ¿Ya? Entonces, del 1 al 4. Del 1 al 4. Al final, le decimos los deberes de apologética y de historia. Vamos entonces a la historia. ¿Ya? Bueno, ya aquí sí le digo así mismo, hábleme brevemente del deber que le mandé, pero como no quiero que esté leyendo. Yo, profesor, yo alcancé a leer un poco sobre la historia, de dónde empezó la historia de la iglesia, ¿no? Historia de la iglesia. Sí, ¿dónde ¿Cuál es empezó? el nombre? Barahona. Ya. ¿Dónde empezó? Estaba leyendo un libro que decía que empezaba desde ¿cómo es que se llama? Desde la manifestación del Espíritu Santo en aquellos tiempos, más o menos dado por los años 30, más o menos cuando fue que ya Jesús ya partió para el cielo y dejó el Espíritu Santo. Ya. En esa época más o menos fue lo que estaba empezando a leer. ¿Otro hermano? Profesor, yo leí donde me salió usted de que empezó en Judea de Roma, en el siglo I después de Cristo. Ya. Eso es lo que me salió así. Y sí, una parte de ya después, cuando comenzó a reunir a los discípulos, para que ellos ya se vayan como para ir regando el evangelio para todo el mundo. Eso ¿Cuál era su nombre? Edison Figueroa. Ya, pero no solamente historia de la iglesia del Materno. Historia de la iglesia y una biografía. Claro. Eusebio, José y Orígenes. Más o menos en el tiempo de la Pascua, donde ahí fue que se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ya, por eso le digo, no solamente le mandé historia de la iglesia. Profesor, disculpe. Eusebio era un emperador cristiano en el año 1593 y comenzó al cristianismo. Ya. Eso es lo que yo leí. Y otra, Ya está bien. ¿Cuál era su nombre? Olivia Ortiz. Ya. Yo encontré Eusebio de Cesarea. Ya. Sí. Él nació en el año 265 y fue autor de dos libros apologéticos. Uno fue Preparación Evangelística y Demostración Evangelística. La más importante obra que él hizo fue autor del libro Tranquilo. Dígame su nombre. José Luis González. Ya. Yo leí, profe, Javier. Sí, yo le estaba buscando de Josefo. Josefo se significa como Josefán. Y fue un historiador romano en el año del siglo I. Josefo era judeo romano. Es el judío romano. Tenía dos nacionalidades. Nació judío, pero de ahí adoptó la nacionalidad romana.
Dígame. De origen, fundó escuelas cristianas, dice, y enseñó lógica, enseñó teología en Palestina y en Arabia. Ya. ¿Cuál es su nombre? Iris Ramos. Iris Ramos. Le voy a decir que no esté leyendo aquí. Sobre la bibliografía de Orígenes, escrito por Eusebio. Eusebio le escrito la biografía. De Orígenes en el año 185, 186. Dice que su padre fue una persona muy preparada en literatura, filosofía y practicante del cristianismo. Hubo una época en que el emperador de ese entonces pues, ordenó la ejecución de muchos cristianos y entre ellos fue el padre de Orígenes. Orígenes en ese tiempo se quedó a una edad de 17 años pues, y el imperio confiscó todas sus posesiones y se quedaron sin nada. Y a la edad de 17 años pues, tuvo ¿Cuál es su nombre? Wilson Morocho. También te puedo decir acerca de la historia todavía, ¿verdad? De la historia de la iglesia. No. Ya estamos en los... Estamos en los deberes de la historia de la iglesia. Puede mencionar cualquiera de los deberes que hemos mandado. Un momentito, a ver. Le voy a hablar de Flavio Josefo. Ya. Dice que nació en el siglo I. Él fue comandante de las fuerzas romanas. Luego lo cogen, va presa. Cuando estaba vespertino, dicen el poder, lo encarcelan, lo torturan para que él negara su fe. Pero la orden no era de que lo mataran, solo de que lo torturaran hasta que él confesara. Ya, pero, dígame cuál es su nombre. Marta Mosquera. Ya. A ver, mi hermano, ahora sí. Bueno, era sobre la historia de la iglesia, ¿no? Mientras buscamos el tema de esta historia, hay muchas teorías, ¿no? Pero una de ellas es como que para mí la más básica, la más importante, porque realmente podemos darnos cuenta por la palabra que la historia de la iglesia empieza cuando Jesús andaba y comenzó a llamar a los apóstoles para que junto con ellos puedan comenzar a esparcir el evangelio. Y esto fue confirmado cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, entonces en Pentecostés. Entonces desde allí ya comienza las iglesias, como le llaman otra palabra, las iglesias antiguas, o las iglesias, ¿qué palabra es? Las iglesias primitivas, desde ahí empiezan. ¿Cuál era su nombre? Brenda. ¿Brenda qué? Castro. ¿Se puede hablar de cualquiera? De cualquiera, no es necesario. Pero estamos en el interior de la iglesia. Sí. Yo voy a hablar y hablaron igual de Josefo. Hable de Josefo, sí, ahora. Ya, a mí lo que me llamó la atención es que él también era fariseo. Sí. Y él sabía bastante de lo que eran las leyes, la Biblia en sí, la antigüedad. Y también que muchas veces, que él fue apresado por Vespasiano, y una vez que él le dijo varias cosas y le dijo que él llegaría a ser emperador, y mientras tanto él lo tuvo prisionero, lo tuvo como esclavo. Una vez que Vespasiano ascendió a ser emperador, él le dio su libertad. Ya, dígame cuál es su nombre. Carlos Santos. ¿Cuál es el apellido? Santos. Ya. Profe, una observación. ¿Verdad que los fariseos mismos sabían o podrían saber más de las leyes, verdad, que los cristianos que comenzaban a seguir a Jesús, verdad? Porque ellos eran instruidos con las leyes. Lo que pasa era que no le aplicaban a conforme, era lo correcto. No lo aplicaban y tampoco no la enseñaban bien. O sea, por eso la enseñaban, conocían las leyes a su manera, como no la enseñaban bien, porque, por ejemplo, ellos sabían la palabra, pero un hombre pobre, un pecador, por ejemplo,
no tenía en sus manos el rollo de la ley para estarlo leyendo como ellos. El pescador solamente escuchaba lo que le decían, pero no tenía en sus manos cómo estar. Es porque no había Biblia, pues, ¿no? Hasta que ya vino el varoncito, ¿cómo se llama este varoncito? En el tiempo de los apóstoles solamente habían los rollos de la ley, pero no existía el Nuevo Testamento todavía. Solo el Antiguo Testamento. ¿Ven? A ver, ¿alguien más? Porque ya se está terminando el tiempo. Ya, acerca de José. Ya. Dice que Josefo, el padre de Josefo, descendía de una familia sacerdotal. Su madre descendía de una familia real de los Asmodeus. Y también es que Josefo tuvo 20 libros y 13 de ellos hablaban acerca de... A ver, ahí se me olvidó. Y hablaban acerca del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Dígame su nombre. Antonia del Valle. ¿Del Valle? Sí, del Valle. Hola, sobre Josefo. Josefo fue un historiador al igual que Eusebio, nació en el año 37 en Jerusalén, Judea. Por ahí del siglo I es autor de 20 libros y es famoso por un libro que relata el pueblo judío, llamado la Guerra de los Judíos. La Antigüedad de los Judíos. ¿Cuál es su nombre? Albert. ¿Tú vas a poner punto a papá? Póngala ahí, pues, se me olvida. Eusebio fue un escritor prelado, cristiano griego y favorito. Él es así también como Josefo, también fue un historiador del mundo judío. Sí. Dime cuál es su nombre. Ana Robalina. Bueno, si lee aquí, claro que va a aprender poco, ¿no? Pero leemos y aprendemos algo. No, porque no se le queda mucho. Ya para la próxima. Por eso les digo, hagan el deber, bien hecho, despacio, sin apuro, y aprendan, vayan aprendiendo, ¿ven? Eso les sirve para cuando estén delante del público en la obra, cuando Dios los ponga a cargo de algo, les va a servir de muchísimo. ¿Ven? Así se les haya quedado solamente algo, con eso ustedes se defienden. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Amén, ya. Y otra cosa más, discúlpenme si se siente mal por interrumpirles, pero son varios alumnos y si a cada uno le doy un tiempo demasiado largo, después se nos va todo el tiempo de estudio y terminamos solamente entre ustedes hablando y no hacen enseñar. Amén. Capítulo 1 del libro de historia bíblica. Solo escuchen, no escriban. Si escribe, no va a atender. Según la visión soteriológica del Nuevo Testamento, Jesús apareció cuando llegó la plenitud de los tiempos. El anhelo del Mesías estaba muy vivo en el judaísmo del tiempo por motivos religiosos y políticos. Es como ahora. Yo, por eso le digo, déjense de andar viendo tanto Facebook, YouTube y esos videitos que espantan a la gente. ¿Ven? El otro día sacaban en YouTube un video que decían, me están pidiendo al Mesías y ya viene el fin. Y ahí salían los judíos pidiendo al Mesías, ya ven pronto, ya tiene que venir. Pues si usted lee la historia de la iglesia, siempre han habido épocas en donde ellos han pedido que ya vengan. Así como estamos leyendo ahorita. Ellos
creían que ya era el tiempo que venía, por todo lo que estaban pasando. Ellos pensaban que estaban viviendo en los últimos tiempos, así como nosotros ahorita, los últimos tiempos. Bueno, nosotros sí es verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero en el tiempo de Cristo, ellos pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Y por esa razón, ellos clamaban y pedían que ya venga el Mesías, que ya tenía que estar aquí. Ya ven, ya tiene que estar aquí. ¿Ven? Entonces imagínense ustedes una persona asustada de estos tiempos, ¿no? Ya están pidiendo que venga el Mesías, ahora sí viene Cristo, ahora sí uno se queda y otros se van, ¿no? Y asustan a la gente. ¿Amén? Dice, según la visión soteriológica, una palabra que nos enreda la lengua, pero soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Estudia la salvación. ¿Amén? ¿Qué hace la salvación en el individuo? ¿La salvación se pierde? ¿No se pierde? Hay gente que decía, ¿se pierde la salvación? ¿Usted qué cree? ¿La salvación se pierde? El individuo se pierde. El individuo se pierde. Pero la salvación es una palabra, es un acto. ¿Amén? Ese individuo recibe la salvación y ese individuo, si no permanece en la salvación, se pierde. ¿Ven? Esa es la explicación más lógica. Pero si alguien dice, la salvación no se pierde, pero sin explicar bien cómo es, la gente va a entenderlo de otra manera. ¿Ven? Entonces, el individuo que no permanece en la salvación, se pierde. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué era la soteriología? Una rama de estudio de la teología que estudia la salvación. ¿Ven? Continuamos entonces. Desde hacía medio siglo se vivía el dominio del imperio romano. Herodes el Grande había recibido del Senado romano el título de rey de los judíos, favoreciendo los intereses romanos, siendo odiado por el pueblo, que organizó una resistencia capitaneada por Asmoneo Antígono. Ahora, ¿quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande dice que fue puesto por los romanos para que gobernara como rey en Judea, para que los romanos pudieran controlar a través de él el reino de Judea. ¿Ven? Dice que él fue un hombre muy astuto, muy inteligente. ¿Ya? Él gobernó Judea, Galilea, Samaria, Idumea. ¿Ya? Y además él fue un eficaz administrador, o sea, él trajo prosperidad económica a su reino. Y también él reconstruyó el templo en donde anduvo Jesucristo. Fue reconstruido por Herodes el Grande. Pero desgraciadamente era un hombre muy perverso. Él mandó a asesinar incluso a uno de sus hijos antes de morir. Y también mandó a asesinar a personas honestas y justas que estaban gobernando con él, solamente porque él quería ver al pueblo llorando, no por él, sino por los justos que habían muerto. Hasta ahí llegaba su maldad. ¿Ven? Y claro, después hubo el otro Herodes, ¿no?, que mandó a matar a los niños, ¿no? ¿Sí o no? Mandó a matar a los niños, porque no quería que otro reine en su lugar. ¿Ven? Entonces, dice que se levantó contra él Asmoneo Antígono. Era descendiente de los macabeos. Asmoneo Antígono era uno de los descendientes de los macabeos, ¿no? Dice que fue apoyado por Roma, y Roma mandó un gran ejército para deshacer esa resistencia, y lograron otra vez controlar el reino de Judea. Este Herodes tenía 3 hijos. El uno se llamaba Arquelao, el otro Herodes Antipas y el otro era Filipo.
Herodes Antipas fue pues el que entrevistó a Jesucristo. ¿Se acuerda cuando lo entrevistó a Jesucristo? ¿Ya? Que le dijo a Jesús que quería que haga algún milagro. ¿Se acuerda? ¿Sí? Dice que haga un milagro y Jesucristo nunca, ni siquiera le respondió palabra ni hizo nada delante de Herodes Antipas. ¿Ven? Herodes, cuando ya murió, repartió su reino entre sus hijos. A Arquelao le dio la dignidad real, o sea, que él sea el rey. A los otros hijos venían a ser como virreyes o gobernadores, ¿ya? Y así dividió el reino, ¿ya? Entonces asumió el reino y tenía como la parte de Judea, Samaria e Idumea. Era la parte de Arquelao. A Herodes Antipas el territorio que era de la parte del norte. Y a Filipo la Batanea, Triconítide y Aurinítide fueron los territorios que gobernaron ellos. ¿Ven? Entonces, la historia no cuenta grandes cosas de ciertos personajes, no cuenta con profundidad de cada uno de ellos, pero algo dice, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no? Me parece que Herodes gobernó del año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Por todo ese tiempo gobernó esa parte de Asia, ¿no?, llamada Judea, o el reino de Judea. Asmoneo Antígono fue el último de los macabeos y también reinó Judea. Fue sumo sacerdote desde el año 40 al 37 a.C. y fue llevado a Roma prisionero por Pompeyo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí está bien todo, mis hermanos? Ya. Sigo leyendo entonces. Arquelao fue depuesto en el año 6 a.C. por Augusto César, quien dio un nuevo régimen a la región. La administración fue dada a procuradores romanos. ¿Usted sabe lo que era un procurador romano? ¿Qué era un procurador romano? Un procurador romano era el encargado de las finanzas. Él se encargaba de la parte financiera del reino o del imperio. Y con el tiempo fueron adquiriendo más poder hasta que en el tiempo de Cristo ya algunos de ellos podían gobernar como gobernadores. Eran procuradores y a la vez también eran gobernadores. ¿Amén? O sea, ya tenían más poder en los tiempos de Cristo. Pero antes de Cristo solamente eran los encargados de las finanzas, área financiera. ¿Sí me van a entender, mis hermanos? Ya. Eso era un procurador romano. Procuradores romanos que residían en Cesarea, y los asuntos internos de los judíos eran resueltos por el Sanedrín. Habían dos asuntos que resolver, ¿no? Los asuntos del Imperio Romano y también los asuntos internos de Judea. Por ejemplo, los asuntos que trataban de la ley judía eran resueltos por el Sanedrín, cuando se había ofendido la ley, cuando se había pecado. Eso era resuelto por el Sanedrín. Pero ya asuntos más fuertes, como ya el de matar y cosas así, ya eran resueltos por los procuradores, por los romanos. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando sentenciaron a muerte a Jesucristo? ¿Qué dijo el sumo sacerdote? No podemos matar. Eres tú quien tienes que dar la orden. ¿Sí o no? Ellos sí, ellos podían pedir la muerte, pero no podían matar. Eran los romanos quienes ejecutaban o quienes mataban. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Si algo no entienden, pregunten, ¿no? Que si sé, les explico, si no, pues le investigo para la otra clase. Número 1, la situación religiosa del judaísmo palestino. Bueno, así como ustedes investigaron, pues es verdad,
la historia de la iglesia, unos dicen que empezó con el bautismo del Espíritu Santo, otros dicen que empezó cuando todos los cristianos fueron esparcidos, otros dicen que empezó con la muerte de Cristo, otros dicen que empezó cuando nació Cristo, y los historiadores no se ponen todos de acuerdo. Amén. Exactamente dónde empezó la historia de la iglesia. Otros incluso se van hasta antes del nacimiento de Cristo, que dicen que desde antes comenzó la historia de la iglesia. ¿Ya? Pero en eso usted no se haga un champú, ¿no? Simplemente estudie la historia de la iglesia, porque eso no lo salva ni lo condena. ¿Sí me entiende, mi hermano? Esto es solamente conocimiento que nosotros tenemos que adquirir para enseñar al que es ignorante, ¿ya? Para abrirle los ojos espirituales, para eso, para guiarlos. ¿Sí me debe entender? ¿Amén? Pero el hecho de que usted tenga conocimiento no significa que se va al cielo, porque mucha gente que tiene conocimiento, si empieza a hacerse borracho y perdido, se va al infierno. ¿De qué recibió el conocimiento? De nada. ¿Amén? Es como las religiones, ¿no? Hay una religión que dice, si no saluda, ¿cómo decía? Decía, no se saluda Dios te bendiga, se saluda la paz de Cristo. Y ahí hay una discusión. La paz de Cristo, el otro dice, se saluda Dios te bendiga, y discuten por medio de la palabra. Pero si hay alguien sabio entre ellos, ¿qué es lo que les dice? Le dice, bueno, el hecho de que tú saludes de una manera o de otra manera no te lleva al cielo ni al infierno. ¿Amén? Porque allá al cielo Dios no le va a preguntar, a ver, ¿cómo se saluda o si no, no te debo entrar? ¿Sí o no? Imagínense a Dios diciéndole, a ver, me da ahorita la lección que dijo el profesor o si no, no entra. Sería terrible, ¿no? Ahí sí tendríamos que saber todito exactamente. ¿Amén? Pero no. El único requisito para ir arriba, ¿cuál es? Creer en Jesús. El único requisito para ir arriba, ¿qué es? ¿Cuál es? Creer en Jesús y la santidad. Sin santidad nadie va al cielo. ¿Amén? Y para la santidad no necesita ciencia ni nada, sino una vida santa. Una vida santa. ¿Amén? Seguimos entonces. La situación religiosa del judaísmo palestino. El mundo judío mantuvo con tenacidad sus peculiaridades, características religiosas cuyo centro era el monoteísmo. Monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? ¿Qué es el monoteísmo? Cuando adoramos a un solo Dios. Ese es el monoteísmo. ¿Amén? Ellos se aferraban al monoteísmo. Por eso es que tuvieron problemas cuando fueron conquistados por los romanos, porque ellos estaban aferrados a defender no solamente su tierra, sino su fe religiosa. Tenían una concepción propia de la historia guiada por el Dios Yahvé. Bueno, uno dice Yahvé, otro dicen Jehová, pero es lo mismo, ¿no? ¿Cuál será el nombre de Dios? ¿Será Yahvé, Jehová? ¿Cuál será el nombre de Dios? ¿Sabe qué? El nombre de Dios no aparece en la Biblia, nadie lo sabe, ni Cristo lo dijo. Cristo solamente decía el Padre y punto. ¿Amén? Que alguien diga que el nombre de Dios, Jehová o Yahvé, es un error histórico. Error. No es el nombre. Jehová, Yahvé significa amo, Señor, nada más. Es como que usted le diga a alguien, oiga Señor, venga para acá. ¿Yo no? ¿Ven? Pero claro, ¿por qué Dios nos escucha? Porque Él sabe que la intención de nuestro corazón es decirle a Él, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, ¿no? Entonces, si estoy orando, digo Jehová, es porque estoy orándole al Todopoderoso, no a otra persona.
¿Sí me voy a entender, mi hermano? La Biblia dice que es el gran yo soy. El yo soy no es un nombre. El yo soy es de una palabra hebrea que significa el que existe, el eterno. ¿Ya? El que nunca muere. ¿Ven? Pastor, ¿y Dios qué es? ¿Mande? El hebreo de Dios es Él. Él. El hebreo de Dios, deidad, Dios. ¿Ya? A ver, mis hermanos, continuemos, si no nos salimos de la clase, ¿no? ¿Qué se había revelado como su Señor? Esta fe conformaba la vida cotidiana de los judíos, fe que venía fortalecida por la esperanza en la venida de un Salvador, el Mesías. Y aquí quiero aclarar algo, ¿no? Por ejemplo, David era Mesías porque era rey ungido, pero era ungido por un hombre. ¿Amén? Pero la palabra el Mesías en hebreo significa el Dios y Mesías ungido. O sea, Dios lo ungió, ungido por Dios. El Mesías, ungido por Dios. ¿Ya? Entonces, el rey David, los profetas, los sacerdotes eran ungidos por un hombre. Pero en cambio Jesús fue el único ungido por Dios. ¿Ven? ¿Está claro, mis hermanos? Leamos Hechos 4, versículos 26 y 27. Hechos 4, versículos 26 y 27. En voz alta, lean. Hechos 4, versículos 26 y 27. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien Cristo, Herodes y Poncio Pilato fueron gentiles y el pueblo de Israel. Su santo Hijo Jesús, ¿a quién ungiste? Dice, ¿no? ¿Quién lo ungió? Dios. Dios lo ungió. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Por eso es que el Mesías significa el ungido, el Dios. Dios lo ungió. ¿Amén? Él en hebreo es Dios. Dios lo ungió. Dios lo ungió. Dice el Mesías que debería regir en Israel y también erigir el reino de Dios. Esta fue la fuerza de resistencia más grande del pueblo en momentos de amenaza para su existencia. La idea mesiánica revistió pronto características demasiado terrenas, aunque nunca faltó una idea de misión esencialmente religiosa. Aquellos que piensan que ya viene Cristo, claro que ya viene Cristo, pero cuando viene no sabemos. ¿Ven? No se dejen fascinar o asustar por tantos videos donde dice ya Israel, ¿no? Ya vienen las potencias, ya la guerra y que ya va a ser destruida y que toda la vida Israel ha estado en guerra. Desde que yo tengo uso de razón, cuando he visto las noticias, toda la vida ha habido guerra por Israel, toda la vida. Nunca ha habido descanso por ahí. ¿Ya? Mientras que los israelitas le enseñan a sus niños a que tengan una vida de paz, a que traten de vivir en paz con sus vecinos, ¿qué hacen sus vecinos? Sus vecinos les enseñan en cambio a los niños árabes, a los niños sirios, les enseñan Israel es tu enemigo, mató a tu abuelo, mató a tu mamá, mató a tu hermana, mató a tu antepasado, ¿no? Y si eres descendiente del mono, mató también al mono del cual descendiste, ¿no? Y ahí y le van metiendo todo ese odio. Por eso es que el odio en ellos no termina. Y siempre quieren estar desapareciendo a Israel, porque es un odio que se lo traspasa de generación en generación. Amén. Son heridas abiertas, ¿no? Junto a la fe monoteísta y la esperanza mesiánica, una función decisiva en el mundo religioso judío era la ley, que también es llamada la Torá, ¿no? La ley, la Torá. De ver que la vida religiosa cotidiana pone al
devoto el cumplimiento. Trae la bendición de Dios, la falta, un deber de expiación. La ley se presenta en la Sagrada Escritura. La observancia de la ley traerá divisiones doctrinales dentro del judaísmo. Porque así como nosotros los cristianos, cuando recién nació la iglesia, no estaba dividida, ¿sí o no? No estaba dividida cuando recién nació la iglesia. Eran los 12 apóstoles, todos seguían la misma doctrina, pero con el pasar de los tiempos cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque cada hombre piensa diferente. Amén. Y de ahí nacen los conceptos teológicos y también ahí nacen las diferentes grupos religiosos. Como ejemplo le pongo solamente una cosa. Yo cuando recién empecé a ir a la iglesia, yo era de Asamblea de Dios. Y cuando ingresé al seminario bíblico, y estuve como en 3 seminarios, gracias a Dios estuve como en 3 tipos de seminarios diferentes. Y me di cuenta de esto. Por ejemplo, el seminario Alianza, también está el seminario de la iglesia cuadrangular. Todas son iglesias evangélicas. Pero en cuestión de enseñanza cambian en ciertas cosas. Cada uno cambia ciertas cosas. Cada uno. ¿Ven? Por ejemplo, uno enseñaba de que cuando Moisés, Dios le dijo, no entrarás a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no me diste la gloria. Así me enseñaron en un seminario de uno de los grupos religiosos que le digo. No le menciono cuál es. ¿Ya? Ahí me enseñaron que por eso no entra Moisés. Escúchenme bien esto. Que no había entrado Moisés porque decía, y ahí dice también, pues si usted va a la Biblia, ahí dice. Dios dice, no me diste la gloria. ¿Es verdad? Está correcto. Cuando yo estuve en el otro seminario, de otro grupo de iglesia evangélica, en cambio me dijeron que Dios no dejó entrar a Moisés porque golpeó con fuerza y odio la roca. Y Dios le había dicho, no golpees la roca, solo háblale. ¿Las dos son verdades? Sí son verdades las dos. Pero ¿quiénes son los que se dividen? Los hombres son los que se dividen. No la Biblia, no la palabra. ¿Se da cuenta? Y ahí es que nacieron los grupos religiosos, porque cada grupo de ser humano comprende o entiende la Biblia de una forma diferente. Y se forman grupitos, ¿no? Yo me junto con el hermano porque él sí le gusta cargar Biblia con filo de oro. Cambio me junto con acá, el grupo acá de hermanos, porque a ella les gusta cargar Biblias pequeñas, ¿no? ¿Y por qué te gusta allá con...? No, es que yo me gusta andar con las hermanas de ahí, porque les gusta cargar Biblias de letras grandes, ¿no? Y cada uno anda con su grupo. Pero Dios no dividió la iglesia, es el hombre el que dividió, o se dividió por grupos. Todo viene del pasado, y eso es lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Ya les voy a mencionar cómo se dividieron los judíos religiosos, ¿no? En doctrinas, la palabra. Escuchen. Se dividieron de la siguiente manera, ¿no? Asideos. ¿Qué eran los asideos? Eran los observantes maximalistas, o sea, eran los que cumplían la palabra de Dios, pero ya de una manera exagerada. Exagerada. La ley dice que hay que apedrearte. De una vez, ven para acá, piedra contigo, ya se junta. ¿No? Es que esto manda la ley. ¿Sí o no? Nada de juicio. Tú hiciste esto y punto. Eran observantes maximalistas, o sea que eran exagerados en obedecer la ley de Dios. Eran los asideos. Asideos. Eso usted después lo va a leer en el libro. Bueno, no el concepto que le estoy dando, sino simplemente en el libro de asideos, observantes maximalistas y tal. ¿Ven? Ahí vienen los saduceos. En cambio los saduceos eran racionalistas. O sea, ellos no se iban tanto a lo espiritual. Ellos razonaban todo. ¿Amén? Por ejemplo, tocaban el púlpito y decían, este púlpito tiene que haber sido fabricado por alguien, ¿no? No tiene que haber aparecido de la nada.
y parece que es de madera, parece que ha sido pintado, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Ah, pero si usted le dice, no, es que vino un profeta y dijo que aparezca un púlpito y apareció. Entonces ese hombre no le iba a creer. ¿Sí o no? Es decir, no, eso es imposible, alguien tiene que haberlo hecho. ¿Ven? ¿También hay racionalistas en la iglesia evangélica? Claro que sí. Hay gente que no cree en milagros, aunque lee la Biblia, pero no cree que existan los milagros. No cree en las cosas espirituales, sino en lo que puede ver y tocar. Generalmente ese grupo de cristianos se los encuentra entre la gente que son doctores, gente así de ciencias, ya, gente ya que anda en las alturas, ya. Como ellos han tenido varias experiencias de muchas otras cosas, ya se han vuelto más materialistas. ¿Ven? Están los, ¿hasta dónde me quedé? Saduceos. También vienen los fariseos, que eran los intérpretes de la ley. ¿Ya? Eran los intérpretes de la ley. Esos eran los fariseos. Eran elitistas y recogieron la interpretación de la ley por escrito en la Mishnah y en el Talmud. Mishnah y Talmud. ¿Quién sabe qué es la Mishnah? ¿Qué es la Mishnah? ¿Pero sí han escuchado? Sí, hemos escuchado. Ya. También estaban los celotes, que eran los celotes, era gente celosa que unía la obediencia a la palabra al combate, o sea, eran violentos. Ya, los celotes eran violentos. ¿Ya? ¿En verdad que se acuerda lo que era la Mishnah y el Talmud? ¿Ya? Entonces, en la otra clase me trae como deber eso, ¿no? Mishnah. A ver, se lo deletreo. M-I. M-I. S-H-N-A. Tilde en la A. Ya, ¿alguien se atrasó? Ya. M-I-S-H-N-A, con tilde en la A. Y el otro es Talmud, T-A-L M-U-D. Talmud. Talmud. Son palabras hebreas. Sí, pero son libros. Son libros. ¿Ya? Talmud termina en D. En D. ¿Qué investigamos? O sea, ¿Qué significa? ¿Qué significa? Desde ya le digo que son libros, ¿ya? ¿Para qué? Porque si usted va a poner qué significa, de repente presenta solamente el concepto. De repente, ahí va a ver que son libros. Son libros. Dos clases de libros que no le digo de qué son, porque después ya se me van a entender. ¿Por qué debe? ¿No? ¿En verdad quieren saber qué es? Bueno, investiguen. Profesor, le hago una pregunta. Usted la otra semana dijo de dónde habían salido los católicos y me enteré con eso, no le presté atención. ¿De qué cómo salieron los católicos? Algo así que estaba explicando. Los católicos se unieron de la degeneración de la misma iglesia. Fue degenerándose porque se dividió en Roma. Hubo un grupo de cristianos que se fueron a vivir a las montañas. Ellos no querían contaminarse con todo el pecado que veían. Y los demás cristianos que se habían contaminado ya hasta con idolatría y todo eso. Ya. Y según ellos seguían adorando a Dios. De ahí es que se unió la iglesia católica. ¿Ya? Siguieron contaminándose hasta que pusieron ya un líder
que fue el primer papa. O sea, y- eran cristianos mismos. Eran cristianos. Sino que se dividieron. Se corrompieron totalmente. Y eso usted lo lee aquí mismo en el libro de Historia de la Iglesia. Más adelante usted lo lee. Ahí mismo lo va a leer. ¿Ya?